Hoy estaremos hablando de un tema interesante porque nos implica todo y es para bendición. Es el pan para los hijos de Dios. Así que es importante que usted entienda, y esto lo vamos a hacer sin prisa, para que usted pueda capitalizar todo el conocimiento que Dios nos quiere dar. De tal manera que usted, todas las grietas del desconocimiento con respecto a este tema, la podamos llenar a la luz de la palabra de Dios, que es el experto en esto, es el Espíritu Santo. Simplemente nosotros somos siervos del Señor que por misericordia servimos para algo. En esa posición de humildad debemos siempre estar enseñando y aprendiendo. Porque el que se crea que lo sabe todo, sepa que no sabe nada. Amén. Ese es un lema que yo quiero dejárselo bien claro a ustedes, porque tenemos que aprender siempre de esta palabra. Sabemos que vive y cortante y eficaz, más que una espada de filo, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Quiere decir que discierne todo lo necesario para bienestar y bendición de nosotros mismos. Así que hay que decir claramente que el ministerio de liberación es un ministerio poderoso, es el pan de los hijos de Dios, pero la iglesia ha traído este tema y equivocadamente en muchos sentidos, y ha sido desacreditado por la falta de balance en las enseñanzas y la forma de practicarlo. No todo es demonio y no siempre es el diablo. La gente abre las puertas para la actividad demoníaca y hay que empezar a reconocer que nosotros está la desventaja de abrirle las puertas al diablo y tenemos que aprender para que esas cosas no ocurran. No es siempre acusar al diablo y es el diablo me hizo esto, no. Nosotros tenemos la autoridad suprema del cielo. Y por lo tanto tenemos que entender que no todos son demonios y hay que saber materializar la enseñanza en el estilo de vida que nosotros tenemos que llevar. Así que tiene que haber una enseñanza balanceada, entendiendo que Jesucristo nos da el poder y la autoridad para usarlo correctamente y vivir correctamente bajo los vínculos de lo que es la palabra. Y si nosotros quebrantamos la palabra, entonces abrimos puertas a las tinieblas. Y no es que el diablo me hizo, sino que me hizo esto, aquello y lo otro, sino que tú abriste las puertas para que la actividad demoníaca te pudiera tocar. Es importante saber que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este mundo, que es la armadura de Dios. Y usted ha escuchado muchas veces eso, pero esta noche usted va a empezar a cimentar esta palabra en algo concreto para una evidencia sustantiva de paz, de gozo, salvación, autoridad y poder contra toda obra de maldad. De tal manera que su vida se tornará en bendición por cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a empezar por 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 10. De 4 al 10 te dice lo siguiente. Usted recibió un panfleto, por favor, escriba al lado de su Biblia. Y cualquier duda, usted levanta la mano. Yo no tengo ninguna prisa y el tiempo que tengamos que tomarla para cumplir el curso completo, lo vamos a utilizar. Al final del curso, cuando terminemos, usted va a ser certificado, como siempre hacemos discipulados 1, 2 y 3. Este es el 4, ¿verdad? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sigue el versículo 5 diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese Él es con letra mayúscula, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y sigue diciendo el 6, todo aquel que permanece en Él, letra mayúscula debe de ser, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra conocido es que no lo ha evaluado para vivir correctamente el estilo de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que si pecamos nos arrepentimos y corregimos, pero para que haya un arrepentimiento tiene que haber un reconocimiento consciente de lo que hicimos mal. Por eso dice, ni le ha conocido. Le digo esto para que usted vaya cogiendo la semántica correcta de la palabra para un entendimiento. Marta, el versículo que fue corregido, que estaba incorrecto, que decía Juan 3:8, usted lo va a sustituir por 1 de Juan 3, del 4 al 10. Sí, porque el panfleto se llegó a fotocopiar con el error. Se imprimió con el error. Lo corrigen ahí todo, ¿verdad?
En vez de Juan 3:8 es primera de Juan 3, capítulo 4 al 10. En la segunda página, estamos en la segunda página. Ajá, el segundo párrafo, correcto. ¿Lo corrigieron? Seguimos leyendo ahora el versículo 7 de primera de Juan capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como Él es justo. Esto es importante porque si nosotros funcionamos dentro de la justicia de Dios, vamos a mantener la autoridad de Cristo en nuestra vida para vencer todo obstáculo que se quiera oponer a lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos al 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero que usted entienda esto porque usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios y usted tiene autoridad delegada para destruir las tinieblas. No es echarlas fuera nada más, destruirlas. Por eso usted ve que yo le corrijo y digo, anulado, deshecho en el nombre de Jesús. Usted le quita toda la fuerza de las tinieblas porque ya Jesús pagó el precio para que usted tuviera esa autoridad cuando usted tiene una conciencia clara de quién es Cristo y Cristo vive en usted a través del Espíritu Santo. Voy muy rápido, está bien así. ¿Se entiende eso? Me paran si tienen dudas. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aunque nos equivocamos, nos arrepentimos, ¿ves? Porque no podemos ser partícipes del pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Ese Él debe ser con letra mayúscula, que es Dios. O sea, nosotros tenemos que permanecer y perseverar y perpetuarnos en Él. Y no puede pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hemos pecado, el Espíritu Santo nos redarguye para corrección. Y volvemos otra vez a reinstalar lo que es correcto en nosotros. Y dice, porque es nacido de Dios. Y el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense que cuando habla justicia hay una equidad de amor constante en nosotros para una justa evaluación en todo lo que hay a nuestro alrededor. Que es importante que podamos entender esto porque el cimiento de nuestra autoridad viene del conocimiento de la verdad aplicada a nuestra vida. Amén. Así que a medida que el Espíritu Santo nos trae revelación, y el hombre reconoce y confiesa la vida y se da cuenta que hay una actividad demoníaca y opresiva satánica, necesita levantarse, ceñirse con fe y buscar ayuda para luchar contra el enemigo. ¿Verdad? ¿Y con qué vamos a luchar contra el enemigo? ¿Y por qué? Está en Efesios 6, que es la armadura de Dios, que comienza en Efesios 6, 10 al 13. Vamos a ponerlo para que usted pueda tener el conocimiento pleno por la palabra. Todo lo que enseñamos es por la palabra, hermano. Aquí nadie se puede salir de la palabra. Si se sale de la palabra, echar el zafacón. Y dice el versículo de Efesios 6, 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El domingo predicamos de esto bastante. Y es la fortaleza del hombre interior. Y el 11 sigue diciendo, Gabriela, por favor, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya tocaremos la armadura también. Y el versículo 12 sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Yo sé que usted conoce mucho esto porque yo lo nombro bastante, para que el diablo sepa que sabemos quién es él y dónde está y que lo vamos a echar fuera. Por eso lo tengo que decir, porque el diablo responde verbatim lo que tú hablas. No lo puedes sacar con tu mente, tienes que decírselo para que él sepa que se trata de que él se tiene que ir. No tienes que gritar, él escucha. Puedes hacerlo bajito, él escucha y se va. Y el 13 sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, o sea, estar de pie. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Amén. Seguimos.
Entonces, la parte 2, aquí hay unos aspectos importantes en cuanto a la liberación, que son bases sustantivas que no tienen negociación. Hay que hacerlas como dice la palabra. Número 1, no hay sustituto para arrepentirnos y confesar el pecado. O sea, toda persona que no se arrepiente, no confiesa su pecado, no recibe liberación. No importa si tú dices ser cristiano, la persona que sea. Todos tenemos que arrepentirnos y reconocer el pecado que nos llevó a hacer las cosas incorrectas. Ya sea en pensamiento, palabra, obra y acción. ¿Por qué? Porque eso trae un arrepentimiento que hace que el valor de la cruz de Cristo en nosotros tome vigencia, actualización, poder y autoridad. Amén. Ok. Número 1. El hombre es responsable por lo que escoge y por las respuestas que da. O sea, usted no le va a torcer el brazo a nadie para que haga lo que usted le está diciendo que es correcto. Y el hecho de que tengamos razón por la palabra de lo que tiene que hacer, no hace que la persona obligatoriamente tenga que aceptar lo que tú y yo le decimos, sino tiene que haber una convicción, una concientización de la verdad para que la persona pueda escoger correctamente y reciba la bendición completa. Amén. Tú y yo podemos desatar la bendición, pero realmente tú y yo no bendecimos a nadie. Lo decimos, lo exaltamos y el que lo hace es Él para su gloria y para su honra. ¿Estamos claros? Ok. Número 2. La vida cristiana se mantiene por medio de una actitud de arrepentimiento y confesión de pecado. O sea que la vida cristiana se tiene que caracterizar porque usted sabe perdonar y arrepentirse del pecado. Y esto es algo que es automático. La pastora y yo tenemos a flor de labio desatar el perdón con todo tipo de personas. Tenga o no tenga razón, nos hagan daño o no nos hagan daño, te perdonamos. ¿Por qué? Porque el beneficiado es el que otorga el perdón, no el que lo recibe. El mayor beneficiado, el que lo recibe también es beneficiado, pero el que mayor recibe beneficio es usted que otorga el perdón. ¿Por qué? Porque usted se está liberando de lo que el enemigo quiere hacer que no lo puede lograr. Una vez usted se arrepiente, usted queda exonerado automáticamente. La deuda es cancelada. Después hablaremos de eso, pero para que tenga una base. Acuérdense que estos son principios que después le vamos a dar forma en la forma práctica. B. No hay sustituto para la autodisciplina. Y esto es bien importante, porque a la gente no le gusta aplicarse la autodisciplina. Todos tenemos que aplicar la autodisciplina por la palabra de Dios, ¿verdad? Número 1, de la parte B, dice, la liberación no da disciplina al individuo. Esta debe aprenderse y ejercitarse. O sea, una vez te reciba la liberación, usted debe aprender del error que cometió, que Dios lo sacó, y ejercitar ese poder de autoridad adquirido a través del arrepentimiento y hechos sustantivos por la liberación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender de los errores, no desaprender, porque quien no aprende de sus errores vuelve a cometer el mismo error. ¿Estamos bien? Número 2 del versículo B, del inciso B. La disciplina produce orden en la vida del individuo. La mayor parte del trabajo del diablo es por medio del desorden. Y una de las cosas que más el enemigo utiliza para el desorden es no saca el tiempo para orar, no saca el tiempo para que usted no pueda leer, no saca el tiempo para comunicarse con Dios. Eso es un desorden. ¿Por qué es un desorden? Porque el tiempo sincrónico de Dios en nuestra vida lo tiene Él. Y cuando tú no sacas el tiempo de Él para tu vida se sale de orden. Por eso hay que orar enseguida que nos levantamos y nos despertamos, para que el tiempo sincrónico de Dios entre en nosotros y nosotros estemos dentro del tiempo de Dios para todo lo que tenemos que hacer. Si no, estamos en desorden. Y hay gente que dice, me levanté por el pie izquierdo. Bueno, fuiste tú que te levantaste, Dios no lo quería, pero tú lo hiciste porque lo hiciste mal, saliendo de tú mismo del orden. ¿Te ha oído eso mucho decir? Pues eso. El que está poniendo el desorden es el diablo y usted lo está permitiendo porque usted lo está siguiendo. Por eso es importante que abrieran nuestros ojos y decirle, buenos días Espíritu Santo. Y empezar ahí la cuidonía con el Señor.
C. No hay sustituto para la crucifixión de la carne. La gente ve a Cristo que fue crucificado y resucitó. Similarmente, Él crucificó su cuerpo. No es que usted se va a meter en una cruz y va a ser crucificado. Espiritualmente usted tiene que crucificar la carne, porque la carne es una pelea entre el espíritu y la carne continuamente. Y si usted deja que la carne domine el espíritu, usted no se va a levantar a orar, usted no va a venir a la iglesia, usted va a tener 20 excusas para no poder llegar. Y créame, van a surgir y le van a dominar el campo, el terreno. Pero si usted impone el Espíritu Santo que hay en usted a la carne y usted hace que la carne se doblegue, usted va a tener éxito. ¿Estamos claros ahí? Bien. Dice del inciso C, número 1, dice: no se puede crucificar a los demonios, ni tampoco se puede echar fuera a la carne. Por lo tanto, la carne debe ser crucificada y los demonios echados fuera. Ambos aspectos darán la libertad. ¿Se entiende eso bien claro, verdad? Bien, vamos a la próxima página, no olvidando que estos son principios para quedar establecidos antes de entrar en materia. El D dice: no hay sustituto para el perdón de otros. No hay sustituto para el perdón de otros. Número 1 del D dice: solamente por medio del perdón a otros nos libertamos del resentimiento, la amargura y el odio. Cuando nosotros otorgamos el perdón a los demás, la amargura, el odio y el resentimiento no tienen lugar en nuestra vida. Si usted tiene amargura, resentimiento u odio, quiere decir que usted no ha perdonado. Y hay que examinarse. Ay, que cuando yo veo a esa persona me da algo. Pues no lo has perdonado. Es que me siento incómoda. No lo has perdonado. Es que me molesta. No lo has perdonado. Sin embargo, ¿sabes qué? Cuando tú verdaderamente perdonas a la persona, dice: me siento tan bien porque pude perdonarte y hablar contigo. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Ahí sí hay verdaderamente perdón. Cuando esa condición impera en autoexamen reflexivo, tú te das cuenta que verdaderamente perdonaste. Si no, no has perdonado. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por esto, hermano. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere aclarar un punto? Porque si no, buscamos la Biblia, lo dice también, pero yo quiero adelantar el terreno, no puedo darle por cada cosa por la Biblia, porque si no, no acabamos. Hay cientos de versículos. ¿Estamos claros ahí? Colosenses le contesta esa pregunta. El libro de Colosenses, capítulo 2. Bueno, seguimos. Estamos vamos a leer ahora, ¿verdad? Cuando le damos lugar a Satanás, él toma terreno en nuestra vida. O sea, hay cosas que hacemos que le dan lugar al diablo. El número 2, el diablo no respeta a la persona cristiana que abre la puerta. Efesios 4, 26 al 27 nos dice claramente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a verlo. Airaos, ahí está. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27, y deis lugar al diablo. ¿Por qué nos está diciendo esto? Si nosotros guardamos un coraje de un día para el otro, esa noche que vamos a estar descansando es una actividad demoníaca que a él le encanta para meterse en tu sueño y traer sueños destructivos, para robarte la paz, para hacerte que no puedas dormir y descansar, para que te levantes igualmente cansado como te acostaste. ¿Por qué? Porque Efesios 4:26 te está explicando lo que nunca debes dejar de hacer. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La gente se le olvida eso. Yo mañana arreglo contigo las cosas. Y en el mañana a lo mejor no aparece y tú sigues envuelto en el problema, no trabajaste la situación y tienes la armadura rota. ¿Por qué? Porque no trabajaste lo que te dice la palabra que tenías que hacer. Y por lo tanto, permitiste una actividad demoníaca y un sueño horrendo pensando en disparates. ¿Te entiende eso, verdad? Vamos a seguir con el F. Se puede echar fuera al demonio, pero no el terreno en que se le ha
se le dio cabida. El terreno que se le dio cabida es nuestro cuerpo, nosotros, ¿verdad? El número 1 del F dice, no puede hacer una liberación permanente a menos que se trate con el terreno en que se le dio cabida al enemigo. Es decir, si fue que usted robó algo, si fue que usted ofendió, si fue que usted se sintió rechazado, o sea que usted se siente dolido por algún hecho o alguna aflicción, usted tiene que aclarar ese punto. No se puede quedar callado, tiene que trabajarlo. Mientras más rápido, mejor. Y si la persona se fue y no está, usted declara en voz alta que usted lo perdona y realmente lo perdona hasta que lo pueda ver la próxima vez y arregle el asunto. Porque hay gente que te hace la poca vergüenza y se va y no te da tiempo a hablar con él. Pues ok, pero tú lo perdonas realmente y cuando tengas la primera oportunidad, tratas de arreglarlo. Y dejas la cosa bien clara. Porque espiritualmente estás limpio cuando haces eso correctamente. Número 2. Al derribar las fortalezas del enemigo, hacemos que éste huya. La fortaleza, y lo hablamos el domingo, es un concepto que usted tiene de algo que se cree tener razón, tenga o no tenga, usted crea una fortaleza contra la persona y el enemigo utiliza esa fortaleza para destruir su paz, su gozo, su autoridad y su poder como creyente. ¿Estamos claros ahí? Entonces, estos son principios que hay que tener claros para vivir una vida de autoridad y de poder. Y dice G, hay varios grados de liberación. El Espíritu de Dios da liberación dependiendo del grado de verdad que ha sido recibido por la persona. El grado de verdad que ha recibido por la persona va a depender de la fe puesta en usted, que se materializa como un hecho sustantivo de práctica. O sea, Dios le da la palabra, usted la cree. Pues vienen las pruebas para crecer en esa palabra y usted tiene que demostrar a través de las pruebas con Dios que usted verdaderamente recibe una liberación completa cuando sale airoso de la prueba que le toca hacer o que le tocó vivir. Por eso que todos tenemos que tener pruebas. Las pruebas son una bendición para nosotros como creyentes. Y nos depura y nos limpia. Número 2 del G dice, el individuo puede resistir al enemigo con efectividad dependiendo del grado de entendimiento que tenga de Dios y el terreno que le ha entregado. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra efectividad viene de una clara conciencia dependiendo de la palabra de Dios y ejercitándolo en nosotros como un estilo de vida. En la medida que tú y yo entendemos la palabra y la practicamos, ese entendimiento se supera porque trae revelación de lo que está pasando más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Por lo tanto, el entendimiento de esto tiene que ser cimentado en oración todos los días de nosotros, en Él, para que haya la revelación. Entonces, el terreno que el enemigo había tomado lugar, lo reclamamos en nuestra vida, sea el área emocional que sea, la reclamamos y retomamos la paz dentro de nosotros porque nos hemos dado cuenta que nos ha robado la paz. Esto lo vamos a ver en detalle, pero son principios que usted tiene que tener medianamente claros para proceder en plena voluntad absoluta del Espíritu Santo en nosotros. Porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él en nosotros, quien hace el querer como el hacer la buena voluntad, fortaleciendo el hombre interior que nos habla de Efesios 3, 16. El H, el terreno bíblico para obtener la liberación es la verdad. Y nos referimos a la verdad en 3 sentidos. La verdad de la redención de Cristo. La verdad concerniente a las obras de Satanás. Empezamos hablando de eso. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y tercero dice, la verdad concerniente a uno mismo. Cuando dice uno mismo es quién tú eres delante de Dios y quién es el Dios que tú le sirves. Cuando tú estás enfrentando esa verdad y estás cimentado en los fundamentos de la palabra porque lo conoces, lo estudias y lo vives, entonces estás fundamentado en una verdad concerniente contigo mismo delante de Dios. Por lo tanto, estás cimentado en el poder de la cruz de Cristo y en la sangre derramada en la cruz del Cordero. ¿Estamos claros? Esas 3 cosas importantes. Amén. Y
Se debe usar el poder de Dios contra el poder de Satanás todo el tiempo. El diablo solamente respeta a uno más poderoso que él. Escuche, los demonios van a recibir la orden que usted le va a dar, que viene de parte de Dios. Pero ninguno de nosotros tenemos más poder que Satanás. Tenemos poder contra Satanás porque delegadamente Cristo puso ese poder en nosotros a través de la resurrección, vida, muerte y resurrección de la cruz del Calvario. Ese poder Dios lo pone en nosotros contra Satanás. Pero nosotros por sí solos no tenemos poder contra Satanás. Esto es importante porque usted va a tener muchas victorias y no cometa el error de creerse que ya todo está fácil, usted va a tener la victoria y siempre va a tener la victoria y usted está la victoria. No. Todo el tiempo usted tiene que depender de Dios para esa victoria y todo el tiempo tiene que estar sometido a la voluntad de Cristo para que usted pueda vencer en todo momento. Recuérdese siempre lo que yo le digo, somos basura que por misericordia servimos, somos tierra. ¿Ok? Es importante que estemos situados en el espacio de tiempo verdaderamente, porque hemos sido libertados por lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero en sí, por nosotros mismos, todavía, cuando el cuerpo sea glorificado, ya es otra cosa, pero todavía no es el momento. Estamos en la preparatoria para la glorificación. Amén. Se debe usar el poder de Dios contra el poder de Satanás, ya se lo dije, el diablo solamente respeta a uno más poderoso que él, que es Cristo que está en nosotros, y el hombre fuerte debe ser atado. El hombre fuerte siempre es el que está capitaneando el intelecto de la persona que vive en el cuerpo de la persona no redimida. Una vez que la persona es redimida, ya no existe un hombre fuerte, sino pueden haber potestades satánicas que lo molesten, pero no está poseído por tinieblas, por lo tanto no existe el hombre fuerte. ¿Ok? Ahora, la persona que no conoce a Cristo, el que está comandando ese cuerpo es el hombre fuerte, que es Satanás, porque no se ha convertido. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O voy muy rápido? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a la próxima página. Dice, los recursos que Dios ha provisto para administrar liberación, las armas para librar las batallas. Tener el conocimiento de que administrar liberación se libran batallas contra las huestes espirituales de maldad, es necesario que tomemos las armas del Señor que ha provisto para entrar en el terreno del enemigo. Eso se entiende claro. La palabra nos enseña que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ustedes saben eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios 10, 3 al 4. Yo creo que no hace falta entrar en eso, ustedes la conocen. Ahí está diciéndole la palabra. Número 1, la autoridad del nombre de Jesús. Esto es bien importante, porque oiga a veces que usted dice en el nombre de Dios, es todo aquello que se ejecuta en la tierra, es en el nombre de Jesús, y es el Espíritu Santo el brazo ejecutor. No quiero escuchar que usted diga en el nombre de Dios. Dios le dio un nombre sobre todo nombre en el cual se doblará todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y declaran que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, es todo en el nombre de Jesús. Dice, autoridad en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que por nuestra fe en Jesús podemos en su nombre echar fuera demonios como si Él mismo estuviera presente. Eso lo vamos a ver en Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Vamos a que Gabriela lo ponga. Esto es importante que usted lo entienda y lo atesore. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Síguele pasando al 18. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas, es que no te lo puse. No les hará daño, perdón. Sobre los enfermos podrán las manos y sanarán. Hasta ahí. Es importante que usted entienda que esa autoridad está puesta en usted una vez usted está haciendo las cosas delante de Dios correctas. Cuando Dios le diga, ve y ponle las manos a mi sierva, ve y ponle las manos a mi siervo, ata y reprende esto, aquello y lo otro,
usted lo va a hacer en la confianza que Dios lo está haciendo a través de usted y le está diciendo en su mente, esto es lo que hay que hacer. Y usted va en plena certidumbre de fe, sin duda, sabiendo que la persona lo va a recibir. Esa certeza usted lo tiene que tener porque usted está escuchando la voz de Dios y cuando Él le dé el comando, la palabra que está recibiendo el comando está cimentada en la verdad que nos está hablando en Marcos 16, 17 y 18. ¿Lo ven? ¿Alguien tiene duda de esto que estamos hablando? ¿Está muy difícil de digerir? No, ¿verdad? El inciso B del 1 dice, Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Esa autoridad sobre el enemigo la marca en Lucas 9, 1 y 10, 19. Vamos a ponérselo aquí para que usted tenga la base de entendimiento bíblicamente. Ponle Lucas 9, 1 primero y después el 10, 19. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Esto habla cuando Él los envía de dos en dos, le envía con autoridad para que el cumplimiento de la orden de la palabra de Dios sobre su vida, en este caso la de Jesús sobre la vida de ellos, se materializara con hechos sustantivos. Es decir, en el Espíritu se gestó la orden del cielo y se manifestó en la tierra cuando ellos ejecutaron lo que ya Jesús le dijo a ellos. Porque ese es el orden. El 10, 19, os doy potestad. Aquí está, aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mire, estaba buscando escorpiones. ¿Y sabe cuál es la definición más llamativa de escorpiones? Murmuraciones. Cuando la gente murmura entre la misma congregación. Esos son los escorpiones más malos. ¿Por qué? Un escorpión se dedica a pincharte y se va del sitio. Sembrarte la palabra incorrecta e irse. Y dejarte con la equivocación o la confusión. ¿Se entiende eso? Y dice, Dios nos ha dado autoridad sobre el camino, la autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás. No es innata en el creyente, pero se puede obtener por medio del poder del Espíritu Santo como respuesta a la fe. Ahora bien, el grado de autoridad se mide por medio del grado de victoria personal y por medio del conocimiento y el discernimiento en lo referente al Espíritu de Dios. Quiere que el creyente haga. Significa que el grado de autoridad va a depender de la victoria personal que tú tengas contigo mismo, Dios y el estilo de tu vida. Esa victoria personal te va a dar conocimiento y discernimiento. Por lo tanto, el primer testigo de liberación para nosotros somos nosotros mismos delante de Él. O sea que nosotros mismos tenemos que recibir la liberación de nuestros errores, de nuestra forma de pensar, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, para que podamos entonces ejercitarlo a los demás. Porque lo que por gracia recibimos y tenemos, por gracia daremos a otros. Amén. ¿Se entiende eso claro? ¿O voy muy claro o esto? Estamos aquí, gente. Bueno, seguimos. Número 2. La confesión de la palabra. Dios nos ha dado su palabra para usarla como espada contra el enemigo. Efesios 6, 17. Eso lo sabemos. Que la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios 6, 17. Así que debemos tener el conocimiento de la autoridad que la palabra nos da sobre el enemigo. Ahí le puse todos los versículos, dicen lo mismo. Pero vamos a coger Mateo 18. Mateo 18, 18 que te dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es importante, todos los versículos, yo quiero que usted lo estudie, por eso lo tiene escrito ahí, nos dicen lo mismo.
en dirección al conocimiento de la autoridad la palabra nos da, ¿verdad? Sobre el enemigo. Pero no lo puedo decir todo porque si no, no acabamos. Pero ya usted lo tiene ahí, usted se va a poner a estudiar el material, usted lo va a buscar y va a crear una conciencia de conocimiento que lo va a cimentar en autoridad contra las tinieblas. El conocimiento de la palabra de Dios le da autoridad contra las tinieblas. Por eso los versículos que están ahí. Apocalipsis 12:11 que dice, ustedes han vencido por la sangre del Cordero y el testimonio. Busca el Apocalipsis 12:11 para que usted lo vea escrito, porque no quiero que usted lo oiga nada más, que después se olvida. Vea lo escrito que también está puesto ahí. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea que no les importó decir la verdad, sostuvieron la verdad, vivieron por la verdad y se fundamentaron en la verdad. Esa es autoridad del reino. Número 3, el inciso 3 de confesión de la palabra, dice, la confesión al ministrar desata esa autoridad, le aclara al enemigo cuál es nuestra posición y rompe las ataduras del enemigo. O sea que cuando usted declara al enemigo la palabra, el enemigo conoce la autoridad que Cristo ha puesto en usted. O sea que él ve quiénes somos. Por eso el otro día yo le decía, cuando usted es un creyente de verdad, usted camina, todo el mundo de aquí afuera está en oscuridad. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted es una luz que va así. Y usted camina y la luz va caminando en medio de la oscuridad, sea allá afuera, donde sea, y esa luz va con usted. Pide ojos espirituales para que lo vea. Cuando él le dice, dile que viva por el poder de mi palabra a ese cadáver, usted va a ver cómo la luz que hay en usted, en ese cadáver que estaba muerto oscuro, en tinieblas, lo ilumina y da vida. Parece loco, ¿verdad? Pero yo lo veo así a cada rato. Esa es la verdad. Porque es la palabra. Y cuando usted llega a creer esa palabra de verdad, usted la empieza a ver. Porque entonces los ojos espirituales se abren y ya no mira con los ojos naturales. Sigue mirando con las cosas naturales siempre, porque usted ve la nomenclatura física de la persona, pero ve detrás de ella o encima o afuera o adentro lo que está pasando. Para ayudar a la gente. No es para que usted sepa los bochinches, eso no es. Es para ayudar a la persona y Dios la ilumina para que usted ayude a la persona. ¿Perdón? Sí, le va el discernimiento para que tú puedas trabajar y ayudar, porque la idea es servir, hermano, la idea es servir. Esa es la idea. No se salga de la perspectiva que es servir. Número 3, el tener fe. El tener fe. Nuestro adversario busca devorarnos. Debemos resistir permaneciendo firmes en fe. Primera de Pedro 5:1 nos llama a ser sobrio y velar, porque vuestro adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Búscale Primera de Pedro 5:8, que te lo dice claramente. Esa palabra me la dijo el Señor textualmente así, verbatim, en un bautismo que tuve por primera vez en mi casa, que llevé a la gente a bautizar de la iglesia, me dijo eso. Abriendo la puerta de mi casa me lo dijo. Ahí está, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que tenemos que mantenernos alertas, pero no tenerle miedo. El que tiene que tener miedo es el diablo. Digo, la gente, no, que tiene que tener miedo es el diablo. Usted va para adelante y usted está seguro de que el que va usted al frente de usted es poderoso gigante, es Dios. Amén. 3. El Evangelio de la paz de Dios, el calzado, el versículo 15 de Efesios 6, que es el calzado de la paz. Eso ustedes lo conocen, la armadura de Efesios 6. Y dice número 2, cuando en la vida de un individuo existe ejercicio excesivo del pecado sin someterse a la autoridad de Dios. Ajá. Pues me falta esa página. La protección de la sangre de Cristo.
La protección de la sangre de Cristo, es importante eso. Me falta ahí. Bueno, pues vamos a leerlo de aquí. Quédate con ese. La protección de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11, que ya se lo leí ahorita, se lo puse ahí. Y ellos han vencido por el poder por la sangre de Cristo y el testimonio y vencieron hasta la muerte. Dice, según la protección de la sangre de Cristo, según Apocalipsis 12:11, pensemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. La sangre es nuestra protección perfecta contra el acusador. ¿Por qué es la protección perfecta contra el acusador? Porque la sangre de Cristo nos justificó estando muertos en pecados, delitos y transgresiones a cada uno de nosotros. Cuando nosotros creemos en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, esa sangre toma vigencia actualizada de poder autoridad en nosotros, porque hemos sido justificados para tener la autoridad que Cristo pone en nosotros. Amén. ¿Qué cosa me falta esto? Hay que hablar con el autor de esto. Sí, puede ser. Está bien, lo importante es que ustedes se dieron cuenta y tienen correcto. Muy bien, pero ustedes lo tienen ahí, correcto, que eso es lo que vale, olvídese del resto. Vamos para encima. El inciso B del 4 dice, la sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Gabriela, búscate Apocalipsis 5, 9 al 10, para que sepan por qué rompe el poder del pecado, que es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué le traigo esto importante? Que no pensaba ponérselo ahí, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, porque la gente quiere volver a los rudimentos del pasado cuando tiene un nuevo y mejor pacto, que es la sangre de Cristo. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrirlo sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, que no importa que tú seas gentil, fuiste redimido por la sangre de Cristo. No importa que no seas judío, fuiste redimido por la sangre de Cristo. Amén. Y esto es para todos nosotros que hemos creído en Él. Bien, sigue el inciso 3, dice, del 4, dice, la sangre nos da una, gracias Gabriela, la sangre nos da una posición perfecta delante de Dios. Él nos ve limpios por medio de su sangre. Ahora lo entienden. Apocalipsis 1:5 también te lo dice claramente, ahí está. ¿Por qué nos ve limpio por medio de su sangre? Quiero que usted piense esto. ¿Por qué nos ve limpio por medio de su sangre? Nos ve limpio por medio de su sangre porque esa es la sangre que nos justificó para otorgarnos el perdón por nuestros pecados y ser limpios delante de Dios. Amén. Así que cuando usted crea que usted no se merece la autoridad y el poder, diga, yo fui justificado por la sangre de Cristo y tengo la autoridad de Cristo. Amén. Dice el 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. ¿Lo ven? No cualquiera es lavado con la sangre de Cristo. No todos somos hijos de Dios. Alaba, que he visto ese disparate tanto por ahí. ¿Estamos claros ahí? Vamos al 5 entonces. La fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso está en Efesios 10 y 3:16. En Efesios 3:16, que estuvimos hablando del poder de su fuerza, el poder del hombre interior, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando el domingo. Efesios 3:16. No voy a ir para atrás a eso porque yo sé que usted lo sabe, pero márquelo ahí y usted lo busca con calma. Ahí está. Para que dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por el poder de nuestro hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. ¿Lo ven? 5. La fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad?
Ya lo hablamos ahí. Número 2. La Biblia enseña que Jesús, cuando fue tentado por Satanás, volvió en el poder del Espíritu. Ahí sí voy a buscar Lucas 4:14, porque es importante que usted lo pueda entender. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea está bajo fuego ahora mismo. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esto usted tiene que entenderlo, que aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, que nuestra verdadera guerra es espiritual. Y tenemos que entender que tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, la autoridad y el poder para vencer el obstáculo que tenemos que enfrentar. Si nosotros no nos fortalecemos en el Espíritu, nos vamos a switchar en la carne, nos vamos a ofender, vamos a pelear, vamos a hablar palabras que no debemos hablar, vamos a tener actitudes incorrectas que lo que hacen es ensuciarnos más a nosotros mismos. ¿Lo ven? No hay preguntas hasta ahí. Y dice, al mismo tiempo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, que si nosotros estamos con Él, Él se une en nosotros y va al frente de cada batalla que tenemos que enfrentar. Primeras de Corintios, Gabriela 6:17. Para que usted tenga la certeza de que Dios está en medio de la batalla suya. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese debe ser letra mayúscula, pero lo pasaron con letra minúscula. Quiere decir que Dios está con nosotros en medio de toda la adversidad que tenemos que enfrentar. Y si nosotros hemos declarado al Señor y nos hemos convertido a Él, Él está con nosotros en todo momento. La pregunta es, si Él está con nosotros en todo momento, ¿por qué el pueblo de Dios anda con miedo? Si el que está contigo es más poderoso que todo, ¿por qué el pueblo de Dios anda con miedo? ¿Por qué la iglesia se deja meter miedo por internet? Yo quiero detenerme en esto, porque esto es importante. Usted tiene que darse cuenta que cuando usted tenga miedo de algo, son las tinieblas. El domingo el Espíritu Santo nos dijo que cada vez que hay una preocupación que rodea su mente, era una pequeña capa fina de miedo que el pensamiento lo que hacía es que la engrosaba para que usted tuviera miedo. Y empieza con una preocupación. ¿Se habían dado cuenta de eso? No. Y el Espíritu Santo lo trajo el domingo y lo dijo bien claro y a mí se me quedó grabado ahí. Él dijo, la preocupación es una película delgada, fina, de miedo, que el pensamiento la hace ancha y toma lugar. Y me presentó unas redes neuronales para que yo entendiera el concepto y se me grabara aquí. ¿Lo ven? Entonces, si estamos unidos y el Espíritu es con nosotros y nosotros con el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el poderoso gigante que venció todo obstáculo cuando estuvo en la tierra y venció todo, hasta el imperio de la muerte. Segunda de Corintios, capítulo 14 y 15. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo de las cosas? ¿Por qué vamos a nosotros a preocuparnos por las cosas que tenemos que pasar? Si una vez que estamos en Cristo viviendo por su palabra, Él tiene el control de todo, sabes que Él es responsable de nuestra vida si tú se lo permites. Pero queremos nosotros ser partícipes de todas las cosas y lo que hacemos es una combinación de abrir la boca y meter la pata. ¿Estamos aquí, pueblo? Esto es importante porque el primer paciente de liberación somos nosotros mismos. Dime, Nisa. Dale un micrófono a Nisa, por favor. Aquí hay un micrófono. Aquí está. Gracias, Gretel.
Es importante que usted pregunte porque hay que enriquecer la clase con las preguntas. Yo por lo menos pienso, no sé si estoy en la misma línea, pero muchas veces nos llenamos de temor y de preocupación porque no somos perfeccionados en el Señor. Porque la palabra me dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, puede ser que no tenemos el conocimiento completo de lo que verdaderamente Dios quiere con nuestras vidas. Muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Nunca vamos a tener el conocimiento completo. Vamos a depender de Él. Pero la respuesta a esa dependencia de Él es que entonces Él en todo para nosotros, y nosotros todos en Él, somos uno para vencer todo obstáculo. Quiere decir que cuando entendemos que no lo sabemos todo, que de hecho es una realidad, dependemos de Él y eso hace que nosotros nos cimentemos en Él en una dependencia absoluta para que Él haga su buena, agradable y perfecta voluntad en nuestra vida. Y esa es nuestra seguridad, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Le estoy contestando como dice la Biblia. Entonces, por eso, y vamos a confiar en Él. Si nosotros no confiamos en Él y no sabemos esperar en Él, y el domingo Él habló de estas ansiedades, es porque realmente no hemos entendido quién es Él. Aunque no conozcamos todo lo de Dios, tenemos que saber que cada hecho trascendental de nuestra vida tiene una explicación para crecer en Él y madurar en Él. Por lo tanto, es necesario que pasemos por la situación que Él nos permite pasar, porque así le conoceremos a Él tal y cual es Él. Y nosotros conoceremos nuestras debilidades para que el amor que echa fuera temor en nosotros se perfeccione en Él. Y cuando esa perfección se realice en Él, nos sostenemos la seguridad, amparo y fortaleza de que nuestra dependencia está totalmente en Él. Y Él que hace el querer como el hacer, la buena voluntad agradable y perfecta para nosotros, la realiza en esa dimensión. No le estoy dando contestación mía, es la palabra, lo dice. Todo tiene que ser por la palabra, hermano. Amén. Buena, Nisa, gracias. Pregunten, es importante que pregunten y traigan todo lo que venga a la mente. Me quedé en la parte B de la armadura de Dios. La B, ¿verdad? ¿Cuál? La B. La armadura de Dios para nosotros. Dice, la verdad de Dios, el cinturón. Efesios 6:14. Ese que aquí. Efesios 6:14, Gabriela, el cinturón. ¿Qué es el cinturón? Vamos, la armadura de Dios. Usted la tiene que conocer. El cinturón es lo que sostiene la verdad, ¿verdad? Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la verdad y la verdad es lo que nos sostiene a nosotros. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros los pantalones en su sitio? La correa, ¿verdad? Porque es la verdad que ajusta. Y si esa verdad no fuera real en nuestra vida, no se sostenía los pantalones en su sitio. Por lo tanto, tenemos que estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos siempre con la coraza de justicia. Dice, ceñir vuestros lomos significa prepararse para la acción. Estar vestido y listo significa ceñir vuestro entendimiento. El entendimiento de la verdad es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:13 nos da el entendimiento de este cinturón de la verdad. O del cinturón que nos sostiene para toda adversidad, que es la verdad de Cristo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, a veces no vemos lo que Él nos manda hacer. A veces no vemos el por qué Él nos manda hacer las cosas, pero tenemos que creer que es cierto y verdadero y que eso se cumplirá conforme a la voluntad de Dios. Y aunque usted no lo vea, en un momento dado usted lo va a ver y Él se va a manifestar. Y eso pasa mucho cuando la gente le dice, eso es mentira, eso no puede ser. Y usted dice, pero es que Dios me dio eso, yo lo dije tal y como es. Dios se encargará de hacer la justicia y usted va a ver cómo Él hace la justicia brillar.
Cuando Dios me ha dicho a mí cosas y lo he tenido que decir, la gente ha dicho que yo soy mentiroso. Yo le digo, si Dios habló, Dios probará que es la verdad. Ah, pero que me lo pruebe ahora. No, no es como tú digas, es como Él diga. Y al poco tiempo, la vergüenza ha sido para la persona que me ha dicho mentiroso. Porque Dios no deja justo esa palabra en su simiente mendigue pan, ni en vergüenza. Y Dios siempre lo cumple. Ahí usted te lo dice, cuando Jesucristo se ha manifestado. Cuando Él se quiera manifestar, cuando Él diga, crea y determine. Amén. ¿Estamos aquí, gente? Bien, el segundo inciso de la parte B del 1 dice, una de las formas del ataque del enemigo es traer mentiras contra el carácter de Dios. Y mentiras respecto a quiénes somos. Búscale a Juan 8:44, porque eso es algo que el enemigo siempre busca para que tú te sientas incómodo y creas que están en ridículo. Ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Eso lo dijo Jesús directamente a sus discípulos. Para que sepan que Dios no comparte su gloria con nadie, ni complace a nadie porque se vea más bonito o se oiga mejor. No, la verdad es la verdad y no callará nunca. Le guste, a quien no le guste, siempre va a decir la verdad, porque en Él es la verdad, punto y se acabó. Él es la luz y no tiene sombra de variación alguna. Dice, y mentiras respecto a quiénes somos nosotros. El 3 dice, el inciso 3 dice, el ataque se debe de hacer con la verdad de Dios, ya que ésta no permite movernos con libertad en el campo de batalla. Nos permite movernos con libertad en el campo de batalla. Quiere decir que el enemigo le va a tratar de tergiversar la verdad para que usted no pueda sostener la verdad que lo destruya a él. Y eso exactamente es el evangelio de confusión que estamos viviendo en estos días. Le están cambiando la palabra, quitándole y poniéndola o sustituyendo la palabra para que esa verdad no sea entendida y usted no pueda estar cimentado en la verdad del Señor, que es la palabra de Dios. 2, dice, la justicia de Dios, que es la coraza, que está en Efesios 6:14, dice, Satanás ataca trayendo a nuestra vida acusación, condenación, dando toda la gloria a Dios. Tomemos la decisión de estar firmes en la justicia de Dios. Romanos 3:22. Satanás no puede penetrar en la coraza de justicia de Dios. Romanos 3:21 y Apocalipsis 12:10. Cuando usted tiene la armadura cimentada en la verdad, con el cincho agarrado correctamente y todas las partes de la armadura funcionarán para la protección de nosotros en medio de cualquier adversidad. Y usted no tiene que hacer nada. El enemigo pelea la batalla por nosotros. Pero usted está cimentado en la armadura de Dios para mantenerse firme en medio de cualquier situación. Amén, ¿lo pueden ver? Tienen que repasar la armadura. Vamos a poner la armadura de Dios, Efesios 6, 12, 13, 14. Pon la armadura de Dios completa. Me empieza en 6:14, Efesios 6:14. Esto es para recordarse, se supone que usted conozca esto, pero vamos a repasarlo para cuestión de conocimiento, porque el tiempo nos traiciona, es muy corto. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y los calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe
usted lo conoce, el escudo de la fe es lo que hemos creído en nuestra mente, que nos cimenta en la verdad absoluta, donde nosotros no intercambiamos eso porque eso no es negociable. La verdad no es negociable y nos mantiene a nosotros firmes en la verdad. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a hacer algo. Yo le voy a dar la asignación que se estudie la palabra, la armadura de Dios. Efesios 6. Termina con Tíquico. Léanselo hasta Tíquico. Como vean Tíquico, y apréndase lo que es la armadura de Dios. Cuando usted se aprenda lo que es la armadura de Dios, usted va a entender lo que tiene escrito ahí. Leer, póngase Efesios 6, la armadura de Dios. Le hace Efesios 6 completo, el libro es cortito. Porque no me están haciendo preguntas. Y me preocupa cuando yo no veo preguntas. Yo estoy recordando que las clases de bautismo ¿Las dimos? dan Claro. un panfleto que Que habla de la armadura completo. Si usted tiene el panfleto de la clase de bautismo aquí, léaselo, ahí está. Pero léalo de la Biblia también. Y yo quiero que empecemos hablando de la armadura el próximo martes. Pregunta. No hay pregunta, vamos a ver. Ajá, ¿quién? A Margaret. No, porque no le estoy dando toda la armadura, le estoy dando lo que viene para guerrear. Aquí hay, sí, ¿cuánto? 2. Falta una página aquí, Wanda. Tiene que buscar el original y chequearlo. Sí, pero márquenlo ahí donde nos quedamos, la justicia de Dios, el Evangelio de la Paz, que es el número 3. Busquen el panfleto original. Lo que pasa es que esto estaba hecho en los papeles que yo había preparado de la iglesia, pero se mojaron todos y los tuvimos que sacar copia aparte y por eso pues, se hicieron del orden. El panfleto original que yo había escrito hace muchos años se mojó con María, al último huracán. Pero nada, lo conseguimos ahora. Marta se los pasa y ponemos la página que hace falta para entrar a la congruencia correcta de la próxima página. Amén. Dudas y preguntas, aclarado esto, para el próximo martes, estúdiense la armadura, que vamos a empezar a discutir la armadura de Dios. ¿Qué más? ¿Estamos ready? Aquellos que están por internet, envíen sus preguntas que se las estaremos contestando por vía internet o por el vía email. ¿Preguntas? No. Pues vamos a orar y nos vamos. ¿Les gusta la clase? Voy muy rápido. ¿Estamos bien? Venga alguien preparado, les voy a preguntar cómo hace Isa las preguntas de la armadura. Vamos, a ver que me digan hasta el yelmo, cuál es la coraza de justicia, qué significa. Porque es que tenemos que entrar en ese calor, en esa dinámica, para coger confianza en lo que Dios nos quiere dar. Amén. Sí, sí. Amado y eterno Redentor, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tenemos de dar esta enseñanza que tú nos das. A ti damos toda la gloria y la honra. Ayúdanos a bien para cada vez conocer más esto, poder crecer en la estatura de un varón perfecto, de tal manera, Señor, que estemos cimentados en la solidez de tu verdad. Que no seamos jamás nunca engañados, vivamos por tu palabra como un estilo de vida que anhelamos y podamos llevar a otro esta verdad para crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. En esta noche, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele cada detalle que necesitamos saber, de tal manera que cada vez podamos crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Tú afines nuestro carácter, nos madures y podamos cimentarnos con la fe y autoridad para vencer toda obra de maldad. De tal manera, Señor, que podamos ver las cosas como tú las ves, hablarlas como tú las hablas, escucharlas como tú las escuchas, pensarlas como tú las piensas y sobre todo tener un corazón sencillo, blando y humilde para ti y podamos ser moldeados en ti
y tu rostro, Señor, resplandezca nuestro rostro en nuestro ser, de tal manera que cada vez nos podamos parecer más a ti. Caminar en tu autoridad y tu poder para vencer obstáculos en nuestra meta hasta la salvación con la vida eterna. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.